Amigos televidentes, bienvenidos a su programa Ciudad Cultural. Como todos los sábados a la 1 de la tarde, a través de su canal Radiovisión Educativa, estamos con ustedes en este programa cultural, educativo de toda la semana, Ciudad Cultural. En el día de hoy, nosotros vamos a hablar sobre dos temas principales. Uno de ellos es, como le dijimos la semana pasada, la literatura escrita por mujeres. Tenemos una invitada especial, que es la escritora Daniela Cruz. Ella es poeta, también es narradora y también es periodista. Y con ella nosotros vamos a hablar acerca de su literatura, de su obra, pero también de literatura joven y de literatura escrita por mujeres en la ciudad de Santiago y en la República Dominicana. Pero al mismo tiempo tenemos una sección muy importante, muy especial, con Jairo Ferreira, en su sección Artes Visuales con Jairo Ferreira. Y tenemos a un invitado, al maestro de maestros de la ciudad de Santiago y de todo el país, el artista plástico Jacinto Domínguez, que fue entrevistado por Jairo Ferreira y también por Wally Vidal, y que lo tendremos entonces en esta sección especial que ha hecho Jairo con el maestro Jacinto Domínguez. Bienvenidos a su programa Ciudad Cultural. Y empezamos de inmediato, ahora que vamos a hablar un poco sobre literatura escrita por mujeres, con un poema de una escritora uruguaya que ganó el año pasado, en el 2018, el Premio Cervantes, que es la poeta Ida Vitale. Vamos a empezar con este poema de Ida Vitale y de nuevo le damos la bienvenida a su programa Ciudad Cultural. Están aquí y allá, de paso, en ningún lado, cada horizonte donde un ascua atrae. Podrían ir hacia cualquier fisura, no hay brújula ni voces. Cruzan desiertos que el bravo sol o que la helada queman y campos infinitos sin el límite que los devuelve reales, que los haría de solidez y pasto. La mirada se acuesta como un perro, sin ni siquiera el recurso de mover una cola. La mirada se acuesta o retrocede, se pulveriza por el aire si nadie la devuelve. No regresa a la sangre ni alcanza a quien debiera, se disuelve tan solo. Amigos televidentes, como les mencionamos al principio del programa, hoy tenemos una invitada muy especial, una escritora que también es periodista, poeta, cuentista, que es nuestra amiga, una escritora de Santiago, una escritora joven de Santiago, que es Daniela Cruz. Bienvenida, Daniela, a nuestro programa y muchas gracias por haber venido, por haber aceptado la invitación. Gracias a ti, Máximo, por invitarme. Daniela, nosotros hoy, como mencionamos en el programa pasado, y como incluso te mencionamos a ti cuando te invitamos aquí al programa, vamos a hablar un poco sobre literatura joven, pero también sobre literatura escrita por mujeres. Vamos a dividir el programa en dos. La semana pasada nosotros le dijimos a los amigos televidentes que teníamos dos invitadas, pero decidimos, la producción del programa decidió dividir el tema, dividir a los invitados en dos, para que ustedes tuvieran más tiempo y para que nosotros tuviéramos más tiempo de hablar sobre literatura escrita por mujeres. Tú eres poeta, Daniela, pero también eres cuentista porque publicaste un libro de cuentos. ¿Qué tú te consideras? ¿Tú te consideras más una poeta o te consideras una cuentista? Yo me considero escritora, sobre todo. Entiendo que los géneros son un recurso a la hora de tu determinar qué tú quieres expresar, pero al final tú eres escritora. Ya sea cuento, ya sea poesía, ya sea periodismo, ya sea ensayo, sean crónicas, sean artículos para un libro. Yo soy escritora. Los géneros, los recursos, las formas ya son modos, pero eso a mí no me limita. Sin embargo, hay escritores, o sea, escribir poesía no tiene el mismo sistema, que el mismo proceso que escribir narrativa. Y hay algunos escritores, incluso escritores de Santiago, que o son poetas o son narradores, o escriben narrativa o no, pero también hay escritores
que son poetas y también son narradores. ¿Tú consideras que no importa? O sea, cuando tú escribes una obra, ¿tú la escribes indistintamente como poeta o como narradora? O sea, en ti no, tú no tienes ese problema. Yo no tengo ese problema. Lo que sí es que yo sé cuáles temas puedo abordar desde un género o de otro. Eso sí yo tengo muy claro. Por ejemplo, hay un tema que me interesa mucho ahora, que tiene que ver con el Caribe, con la región del Caribe, y yo sé que ese tema tiene que ser en narrativa, que en poesía no me va a salir tan fácil. Otros temas sí en poesía me salen mucho más fácil, los manejo mucho más fácil. Pero en el caso de ese tema que tú dices sobre el Caribe, ¿es en el sentido de cuento o de novela que tú estás pensando en escribir? Lo estoy pensando en cuentos, sin embargo no sé qué pueda pasar porque la investigación me está tomando más tiempo del que yo había pensado, me va a tomar más tiempo todavía, entonces no sé si a la hora de yo sentarme a escribir ya los borradores y a trabajar los textos me vaya por el cuento o si lo articule como una novela, no sé. Vamos a ver qué pasa. En el caso de la poesía, Daniela, cuáles consideras tú que son las características de tu poesía? ¿Sobre qué tú escribes o sobre qué te interesa escribir? Yo suelo explorar mucho en la poesía situaciones personales, pero a la vez también vinculadas como con momentos históricos. Eh, por ejemplo, La ciudad no será nuestra coincidió ese momento de escritura cuando Santiago se comenzó a convertir en una ciudad muy migrante de nuevo. O sea, comenzamos a recibir de nuevo grupos migrantes muy evidentes que no estaba pasando desde mediados de siglo cuando las migraciones que Trujillo trajo y eso. Entonces resulta que el libro, aparte de hablar mucho de cosas que me pasaron a mí, pero también tiene como esa misma vinculación con la migración que estábamos viviendo. Tú también tienes un libro que se llama Gastrocuentos, Sí. que es un libro que te publicó hace ya unos años el Ministerio de Cultura. ¿De qué trata ese libro? Gastrocuentos son historias de personas, le pasa a cualquier persona, pero las personas que están en las historias siempre están comiendo algo, bebiendo algo, o van saliendo a comer, o llegan de comer, o se van a juntar con alguien a comer, o están en un restaurante, están alrededor de la comida, de la gastronomía. Y lo que están bebiendo, lo que están comiendo, o lo que están pensando en consumir, marca mucho las situaciones que se van dando en la historia. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué? ¿De dónde se te ocurrió precisamente que tuviera esa temática o los que no tienen directamente la temática que estuvieran unidos por ese tema? Coincidieron varias cosas. Ese libro se produjo en una beca que el Ministerio de Cultura organizó a escritores jóvenes y había el compromiso de entregar un libro de cuentos. Yo había escrito cuentos, pero no había sistematizado el proceso, ni había tenido la oportunidad de concebir un libro como tal. Entonces el reto era como muy grande y yo sentía que tenía que abocarme a una unidad temática, a un tema que me guiara y me llevara y que alrededor de ese tema yo pudiera construir e investigar todo lo que quería hacer. Entonces justamente en esos días yo fui a un restaurante en Santo Domingo y yo me senté y de repente comencé a observar a una persona que es justamente el protagonista del cuento Langosta. Yo vi a ese personaje comiendo, pidiendo ese plato y comencé a imaginarme situaciones alrededor de ese personaje, de cómo había llegado a Santo Domingo, de por qué estaba ahí comiendo langosta. Y entonces eso me hizo determinar que la gastronomía iba a ser una de las cosas que iba a marcar el libro. Otra cosa que sucedió en esos días es que en Santo Domingo desapareció una marca de cerveza que tenía Presidente, que es una marca que aparece mucho en el libro que se llama Ámbar. En ese año desapareció Ámbar y simultáneamente el mercado dominicano se abrió a muchas marcas internacionales, muchas más de las que se veían en el siglo XX y en principio del siglo XXI. Entonces todo eso fue marcando las pautas del libro. Entonces, por ejemplo, aparecen muchos cuentos donde aparece mucha cerveza y marcas específicas justamente por eso, por esa situación que se dio en ese momento en el que yo estaba creando el libro. Daniela, saliendo un poco de tu literatura, de lo que es específicamente lo que tú escribes como poeta y como cuentista, ¿cuál es tu consideración sobre tu generación literaria?
la generación literaria, no a nivel internacional, sino específicamente dominicana, la generación literaria tuya de la República Dominicana, ¿cuál es tu consideración? Y si tú consideras también que tú perteneces a esa generación temáticamente, o sea, si lo que tú escribes tiene que ver con lo que escribe el resto de los escritores dominicanos de tu generación. Justamente la República Dominicana ahora está viviendo un momento muy interesante a nivel de literatura escrita por jóvenes. Y estamos hablando de jóvenes, de gente que escribe desde menos de 18 años hasta los 35, 40 años, que es más o menos la franja en la que se percibe la juventud a nivel literario. Y es un momento interesante porque hay mucha gente escribiendo y mucha gente que no está atada a las tradiciones del siglo XX. Ya no se trata de si tú perteneces a un grupo o no perteneces a un grupo, ya no se trata de que ese grupo tiene un tema o tiene un estilo, sino que dentro de muchos grupos o la gente se reúne, pero no necesariamente porque comparte temas y estilos, sino que se reúne porque le da la gana de reunirse. Y hay mucha gente joven escribiendo que tiene temas y estilos completamente disímiles y están coincidiendo en el tiempo. Y que la influencia tal vez viene de fuera, no necesariamente de la misma literatura dominicana. Yo entiendo que dentro de ese contexto de la diversidad que hay, yo pertenezco a esa generación. Estamos hablando de gente que nació a finales del siglo XX, nació en los 80, nació incluso en los 90, y que en este siglo que está publicando sus primeros libros, que está ganando concursos literarios, que está emigrando inclusive por razones no solamente personales, sino por razones literarias. Hay gente que decide emigrar porque quieren sembrar su carrera en otro país. Y eso pienso que está marcando esta generación de jóvenes. Lo cual es saludable. Yo pienso que los escritores dominicanos tienen que aprender, que tienen que emigrar a los países, una cosa que no sucedió con mi propia generación, que tienen que emigrar a países donde les resulte más fácil escribir y donde sea más conocida su literatura, incluso mucho más que en la República Dominicana. Y eso ayudaría incluso a los escritores que se quedan aquí, a los escritores que se quedan aquí en la República Dominicana, porque realmente es un poco difícil escribir en el país, y más aún en el caso tuyo, escribir en Santiago, en la ciudad de Santiago, que no es la ciudad capital. Y yo quiero también preguntarte ya específicamente sobre la literatura femenina, sobre la literatura escrita por mujeres, que no es exactamente lo mismo. ¿Tú consideras que tus temas son temas femeninos? Cuando uno lee, por ejemplo, uno de tus escritos, ¿tú piensas que la persona que lo lea puede identificar que fue escrito por una mujer, aunque no conozca al autor? O sea, que tus temas son eminentemente femeninos. Yo pienso que no. De hecho, Gastrocuento está escrito en voz masculina. La mayoría de los cuentos son hombres que están hablando. Creo que en uno o en dos habla una mujer, pero la perspectiva es masculina, completamente. Y tengo un libro de poesía que ganó mención en Funglobe, que también está escrito de una voz masculina. Nunca me he situado en mi posición como de mujer para pensar cómo voy a escribir y cómo no voy a escribir. No sé si se nota, no sé si una gente puede identificar cuando escribe un hombre o cuando escribe una mujer, pero yo no me siento como a pensar en eso. Yo entiendo que el texto debe defenderse independientemente de si lo escribe un hombre o lo escribe una mujer. Entonces, ¿tú piensas que los temas femeninos, eso de escribir cosas que tal vez le interesan a las mujeres, también es una cosa un poco del pasado? Debería ser una cosa del pasado. Porque los grandes escritores, los clásicos, les interesan a todo el mundo, a partes iguales, le interesan a hombres y a mujeres. O sea, uno no se sienta a decir que no, yo voy a leer solo cosas de mujeres porque esas son las que escriben para mí. Eso es mentira. Si no, Neruda no fuera famoso. Y te puedo citar, bueno, Cortázar. ¿Cuánta gente no le encanta Cortázar? Y tiene una sutileza y una delicadeza. Y es un hombre. Y uno no se pone a pensar, es un hombre. Uno lo lee porque es bueno. Sin embargo, estadísticamente se ha descubierto de que las mujeres leen mucho más que los hombres hoy en día. O sea, que la mayoría de los lectores de libros son mujeres y los hombres leen mucho menos libros. Y que el hecho de que un libro tenga una temática femenina puede ayudarlo ya en el sentido mercadológico. O sea, de que el libro se lea mucho y de que se venda mucho porque los lectores son mujeres. O sea,
¿Tú piensas entonces que no, que de todas maneras tu literatura no tiene que ver específicamente con cuestiones femeninas? Yo no la pensaría así, yo no la miraría de esa perspectiva, no, para nada. Y yo pienso que el hecho de que una mujer escriba un libro y se utilice el gancho de que es una escritora mujer, cómpralo tú que eres mujer también, yo no entiendo que no. Eso no debería ser el gancho. El gancho debería ser siempre si el libro es bueno o es malo. Si tiene calidad o no tiene calidad. Si el tema te interesa o no te interesa. Amigos televidentes, vamos a hacer una pausita y continuamos en un momento hablando. Ustedes han visto lo interesante que ha sido la conversación con nuestra escritora invitada del día de hoy. Un día en el que estamos hablando de literatura joven, pero también de literatura escrita por mujeres. Daniela Cruz, escritora, poeta, cuentista, ella también nos dijo que es ensayista y periodista. Nos vemos entonces en un momento. Ahora la información te trae una nueva imagen para nuevos tiempos. La información llega completamente renovado con nuevo diseño, más páginas a color y nuevas secciones. La información, 35.000 ejemplares diarios para llegar a 120.000 lectores en Santiago, El Cibao, Santo Domingo, todo el país, New York y España. La información, su periódico de siempre, mejor. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, universidad de prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. Amigos televidentes, muchas gracias por haberse quedado con nosotros. Estamos aquí de nuevo con nuestra invitada especial de la semana, una escritora joven de aquí de la ciudad de Santiago, Daniela Cruz. Daniela, queremos continuar hablando contigo, no solamente sobre literatura. Por ejemplo, queremos preguntarte, tú también eres periodista, tú trabajas en el Centro León y también has trabajado en diferentes medios de comunicación de aquí de Santiago. ¿Cómo ha ayudado el periodismo a tu labor como escritora? Decía, por ejemplo, Hemingway, que fue por muchos años también periodista, que a él lo ayudó en el sentido de que él escribía, él aprendió a escribir mucho más conciso, con mucho menos recursos, en el sentido del lenguaje.
¿Cómo te ha ayudado a ti específicamente el periodismo en tu labor de escritora? El periodismo te ayuda mucho porque el periodismo tiene plazos. Tú tienes plazos para entregar, tienes formatos, tienes extensión de palabras y eso a mí me ayudó bastante. Yo trabajé por muchos años en una revista que se llama Zona N, del Listín Diario, y en Zona N yo tenía siempre una cuartilla para lo que fuera, que eso son 300 palabras, eso es nada en comparación con cualquier texto literario extenso. Entonces eso me dio a mí mucha brevedad. Mis cuentos no son muy largos. A mí me costó mucho extenderlos hasta donde llegaron, los de gastrocuentos, justamente por eso, yo estaba siempre limitada a una página. Entonces, en un cuento yo más de 3 no solía llegar. Eso de 5 o 7 páginas fue un trabajo justamente por eso, porque yo tenía una estructura muy pequeña. Y el periodismo también te da otra mirada, o sea, tú estás muy enfocado en la realidad, en decir exactamente lo que pasó. Tú no tienes tiempo de adornar mucho. Entonces, esa base de realidad que te da el periodismo es muy buena. A mí me ayudó bastante. Otra cosa que me dio a mí el periodismo es que yo lo ejercí en una región, el Cibao. Entonces, eso me dio un sentido a mí de la regionalidad, me dio un sentido de la ciudad de Santiago. La comencé a mirar de una manera diferente. Y eso que yo siempre he hecho vida en Santiago, aunque vivo fuera de la ciudad específicamente, pero toda mi vida se ha circunscrito a Santiago, la estudiantil, la laboral y ahora mismo la personal también. Y mirarla diferente, justamente por el periodismo, eso me ayudó bastante. Pero tú ahorita en la primera parte de la entrevista hablaste de escritores que se marchan del país, que se marchan de la ciudad, precisamente para ejercer la literatura y para darse a conocer mucho más. Sí. Como escritores, ¿tú has pensado en marcharte de Santiago, en irte, por ejemplo, para Santo Domingo? O en el caso o no solamente a Santo Domingo, y marcharte fuera del país para ejercer como escritor. Yo he pensado en marcharme del país, pero no... O sea, dejar Santiago, no, abandonar Santiago. Sí, pero no para ejercer, no solamente para ejercer como escritora, sino por razones personales. A mí me gusta mucho Francia, me llama mucho la atención siempre. O sea, si yo me iría del país, fuera para irme a Francia. A Santo Domingo no. Santo Domingo uno va 2 horas. Hace lo que tiene que hacer y se devuelve. Ahora, pero en Francia se habla francés. Entonces está el problema, no eso, sino el problema del idioma. Por ejemplo, tú escribes en español y ya sería un poco problemático el hecho de que los libros sean promocionados en Francia. O sea, de todas maneras tú tendrías que tener alguna clase de ligazón o con España, que queda al lado de Francia, o con la República Dominicana. O cambiar de idioma. O sea, escribir en francés. Sí, ¿por qué no? Siempre se puede hacer cosas diferentes. Ahora, ese no es un problema ahora. Cuando yo me vaya, eso se vuelve un problema y se le busca solución, pero mientras tanto eso no es un problema. Eso ahora mismo es una utopía. Daniela, tú escribiste Gastrocuento, el libro de cuentos con una temática específica. ¿Tú piensas continuar escribiendo sobre temáticas específicas, libros de cuentos que tengan esa clase de estrategia? ¿O eso fue algo coyuntural que tú lo hiciste para ese libro? No, de hecho, pienso que me gusta mucho la idea de situarme en un tema y explorar a partir de él. Justamente por eso estoy en la temática del Caribe, porque eso me permite situarme en una posición específica y a partir de ahí explorar. Sobre todo en narrativa. Narrativa no me gusta mucho esperar como que qué viene o qué se me ocurre, sino que me gustaría como situarme en una temática específica y a partir de ahí trabajar las cosas. Pero eso sucede también con la poesía. No. La poesía es al revés. La poesía, la temática llega sola, sin yo pensarla, y entonces el texto sale. Es un proceso completamente diferente. ¿Cómo definirías tú a tu generación literaria? ¿Cuáles piensas tú que son tus características? En la primera parte tú hablaste un poco de eso, pero ¿qué piensas tú que le interesan a los escritores de tu generación, que como tú dijiste es lo mismo que le interesa a Daniela Cruz como escritora? ¿Cuáles piensas tú que son esas cosas que les interesan a los escritores de tu generación? Les interesa sobre todo no atarse a las reglas de lo establecido previamente,
gente que rompe mucho el lenguaje, rompe mucho las palabras, la estructura, los temas no les importa ser extremadamente crudos. Incluso a veces ese tipo de textos son calificados como no poéticos por mucha gente de las generaciones anteriores o por mucha gente más cercana al estilo más lírico. Poco líricos, o sea, Exacto. son obras poco líricas. Muy poco líricas, la mayoría. Aunque pueden aparecer gente que también se acercan al lirismo, pero desde una realidad muy nueva, con temas muy propios de su generación, con las problemáticas de ahora del siglo XXI. Yo pienso que la generación de ahora en poesía y en narrativa también están muy en esa onda de no aferrarse a lo que pasó en el pasado. Yo pienso que también está un poquito liberado de la sombra de las dictaduras y esos temas recurrentes, la más nueva sobre todo, porque hay libros ahora que salen que sí están todavía con esa sombra del tirano y esa sombra de la revolución, pero yo pienso que la generación que está ahora mismo ya no está tan aferrada a esos temas, ya se quitó el peso de la dictadura. Bueno, yo pienso que también que un artista, en el caso por ejemplo de los poetas, de los escritores, y en el caso de los artistas plásticos, de los músicos, de los artistas en sentido general, lo que hacen es, en cualquier generación, que tratan de empujar su forma de arte, o sea, traspasar los límites para ver hasta dónde puede llegar esa forma de arte. Pero, como yo siempre he dicho también, eso hay que saberlo hacer. Uno se da cuenta, independientemente de que sean poco líricos y de que la temática sea un poco fuerte, y de que sea un poco cruda, uno se da cuenta quién es poeta y quién no. O sea, el hecho de que un poeta trate esa temática no significa que eso que está escribiendo sea poesía. Uno se da cuenta quién es un verdadero poeta, claro, evidentemente a través de la obra, y quién no. Y quién no lo es, y quién solamente lo que está haciendo es escribiendo más o menos sobre lo mismo que están escribiendo los otros. Inclusive también el hecho de tú aferrarte al aspecto lírico no necesariamente te da la garantía de que tú estás haciendo poesía. Daniela, También. ¿qué libros inéditos entonces podremos leer en el futuro de Daniela? ¿Qué libros tú vas a publicar en poco tiempo? El libro que ganó premio de la Alianza Cibaeña en el 2007 Sí, está sí, inédito sí. todavía. Yo Ese fui libro, jurado de ese concurso, pero en ensayo, me recuerdo yo, cuando tú ganaste. sí, ese libro está inédito. ¿Pero lo va a publicar la Alianza o lo va a publicar tú? Bueno, yo no sé si la Alianza lo va a publicar, pero ya yo sí lo voy a publicar. Estamos Ok. hablando de 12 años. Sí. De hecho, en Santo Domingo mucha gente me conoce más como cuentista que como poeta, justamente por la ausencia que ese libro creó, vamos a decir, en mi trayectoria literaria, ese hueco que no se ve. Mucha gente me comenzó a conocer más a partir de Gastrocuentos, que fue en el 2012. Sin embargo, la alianza fue en el 2007. ¿Cuál es el nombre del libro? El libro se llama Ángel Terreno. Es un libro en prosa poética, bastante extenso. ¿Es un solo poema o son varios poemas? No, son muchos poemas, más de 40 poemas. ¿Poemas cortos o poemas de Hay cierta cortos y extensión? hay largos, pero son todos en prosa. ¿Y hay una temática específica como en Gastrocuento En este caso sí. cuál es la temática? Es una relación que se va mirando en diferentes etapas hasta que termina. Una relación amorosa, una relación amorosa. Amorosa. Bueno, te deseamos éxitos, Daniela. Ojalá que se publique después de 12 años. Ojalá que sí. Y que ese libro se pueda publicar. Yo sé también que los otros libros que ganaron, el libro de ensayo, en el caso del libro de cuento, quien ganó fue Altagracia Pérez, ese libro se publicó, incluso ya lo publicó, yo lo ayudé a que se publicara en Ediciones Juguetes de Madera. Sí. Hicimos ese libro, ella está fuera del país, pero yo sé que en el caso del libro de poesía, ese libro no, bueno, en el caso de la Alianza, Altagracia tuvo que publicar su libro ella, porque la Alianza no lo publicó. Pero ojalá que sí, que ese libro ya pueda salir después de 12 años, Sí. y que tú puedas publicar el libro y que uno pueda leerlo, que uno pueda leer ese libro. Sobre todo. Entonces, muchas gracias por venir, Daniela. La semana que viene, amigos televidentes, tenemos otra escritora, porque la idea es hacer una serie de programas
sobre la literatura escrita por mujeres y la literatura joven de la generación joven de nuestra ciudad de Santiago y de todo el país. Gracias de nuevo, Daniela, por estar aquí en el programa. Y a ustedes, amigos televidentes, vamos a hacer una pausita y continuamos dentro de un momento con su programa Ciudad Cultural. Ahora la información te trae una nueva imagen para nuevos tiempos. La información llega completamente renovado con nuevo diseño, más páginas a color y nuevas secciones. La información, 35.000 ejemplares diarios para llegar a 120.000 lectores en Santiago, El Cibao, Santo Domingo, todo el país, New York y España. La información, su periódico de siempre, mejor. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, Universidad de Prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. Siempre ha habido analfabetos, pero la incultura y la ignorancia siempre se habían vivido como una vergüenza. Nunca como ahora la gente había presumido de no haberse leído un libro en la vida, de no importarle nada que pueda oler levemente a cultura o que exija una inteligencia mínimamente superior a la del primate. Los analfabetos de hoy son los peores porque, en la mayoría de los casos, han tenido acceso a la educación. Saben leer y escribir, pero no ejercen. Cada día son más y cada día el mercado los cuida más y piensa más en ellos. La televisión cada vez se hace más a su medida. Las parrillas de los distintos canales compiten en ofrecer programas pensados para una gente que no lee, que no entiende, que no pasa de la cultura, que quiere que la diviertan o que la distraigan, aunque sea con los crímenes más brutales o con los más sucios trapos de portera. El mundo entero se está creando a la medida de esta nueva mayoría, amigos. Todo es superficial, frívolo, elemental, primario, para que ellos puedan entenderlo y digerirlo. Esos son socialmente la nueva clase dominante, aunque siempre será la clase dominada, precisamente por su analfabetismo y su incultura, la que impone su falta de gusto y sus morbosas reglas. Y así nos va a los que no nos conformamos con tan poco, a los que aspiramos a un poco más de profundidad, un poquito más, hombre, un poquito más, joder.
Saludos, señoras y señores, bienvenidos a otra entrega más del programa Ciudad Cultural y a mi sección Artes Visuales con Jairo Ferreira. En esta ocasión les tengo una gran entrevista con uno de los grandes maestros de la plástica dominicana, creo que el último maestro vivo, el gran pintor reconocido en todo el mundo, Jacinto Domínguez. Estará con nosotros en varios programas que hemos hecho para su sector. El Club GUG está de aniversario, cumple 45 años. Yo estuve por ahí, grabamos unos murales que están haciendo y hablamos con el maestro Jacinto Domínguez porque va a realizar un gran mural en la entrada del Club GUG. No se pierdan esta entrevista con Jacinto Domínguez frente a la pared. Vamos a seguir, a darle seguimiento al proceso del mural. Por ahí estaremos viendo cómo el maestro va a ir ejecutando poco a poco su obra maestra. El maestro Jacinto Domínguez ha hecho un gran aporte a la pintura dominicana. Es el maestro vivo con más trascendencia en todo el Caribe, si no me equivoco. Fue discípulo de Belazanetti y fue el director de la Escuela de Bellas Artes de Santiago por muchos años. Jacinto Domínguez es del sector del barrio de Libertad, donde está el Club GUG, que es el Club Gregorio Urbano Gilbert. Lleva el nombre de una persona que se ha declarado héroe nacional recientemente y en honor a él se están haciendo una serie de actividades. El club ha tomado una nueva perspectiva con la directiva nueva y su presidente, un ex NBA llamado Luis Felipe López, está dirigiendo el club. Y vamos a ver no solamente la impresión que tienen las personas que dirigen el club, también vamos a ver la impresión que tienen las personas que son parte del club, como los profesores de judo, el profesor de ajedrez, que forman parte de algunas de las disciplinas que se dan en el club. Porque esta parte, no solamente quise hablar de artes visuales, quiero resaltar realmente la gran labor que está haciendo Luis Felipe López en el Club GUG, en el Club Gregorio Urbano Gilbert. Estuvimos frente al mural que están realizando Wally Vidal, Joan Vidal, frente al club, que evoca realmente a las tradiciones principales del club y a los personajes que han hecho historia dentro de ese sector. También pudimos apreciar dentro de la cancha, dentro del club, dentro de la cancha principal, un gran retrato que hizo Wally Vidal, un retrato mural de Gregorio Urbano Gilbert, quien ejecutó con maestría ese retrato. Wally tiene una gran habilidad realmente, y que lo diga yo, una de las personas que maneja bastante el retrato, creo que es algo muy importante. Espero que le guste esta serie de programas, de esta serie de entrevistas que he hecho dentro del club, y los espero cada sábado desde la 1 de la tarde en el programa Ciudad Cultural por el canal 54 de Claro TV. Y recuerden que el canal 54 es el canal que le pertenece al Museo de Cultura y Arte Dominicana, UTESA. Y estamos aquí desde este gran museo, que es un museo hermoso, les invito a que vengan. Tiene el programa Ciudad Cultural, mi sección Artes Visuales con Jairo Ferreira, y los espero. Me encuentro con el maestro Jacinto Domínguez frente a la pared que se le está preparando el maestro para que deleite a toda la comunidad con una de sus obras. Jacinto Domínguez, el maestro vivo más importante de la República Dominicana y es de esta comunidad. Maestro, ¿con qué usted piensa deleitarnos en ese mural? Yo pienso en el arte y la cultura, para que aquella parte de allá hable del deporte. Entonces, como el jefe es cultural deportivo, para que complete un equilibrio, maestro. Un equilibrio. Entonces yo pienso hacer lo más colorido que hay, que es nuestro merengue, lo que más nos identifica a nosotros. Yo empiezo a hacer un merengue, perico ripiado, y las otras partes, que son otras disciplinas de las artes
artes plásticas, que es la pintura y la escultura. El merengue en el centro y la pintura y la escultura en ambos lados. Wow, Mire, de verdad que es impresionante y emocionante saber que el maestro Jacinto Domínguez va a plasmar una de sus obras en este espacio, el Club Gregorio Urbano Gilbert, en el barrio de Libertad. Les invito a que sigamos paso a paso desde este programa cómo el maestro va a ir haciendo el mural. Espero tener la oportunidad de poder volver con la cámara a ver cuando el mural ya está adelantado, que el maestro esté en proceso, porque para mí es un honor conversar con usted, maestro, de verdad que sí. Yo igualmente, yo le doy las gracias y espero que se repita la visita, porque eso nos lleva a los hogares para que la gente pueda disfrutar de la belleza del GUG en las paredes y brindarle a los turistas estas pinturas preciosas que le van a dar, muy seguro todo, le van a dar mucha alegría de estar en este país, nuestra República Dominicana. Un placer. Este es el programa Ciudad Cultural para Artes Visuales con Jairo Ferreira, en el programa Ciudad Cultural, desde el canal 54 de Claro TV. Nos vemos. Ahora la información te trae una nueva imagen para nuevos tiempos. La información llega completamente renovado con nuevo diseño, más páginas a color y nuevas secciones. La información, 35,000 ejemplares diarios para llegar a 120,000 lectores en Santiago, El Cibao, Santo Domingo, todo el país, New York y España. La información, su periódico de siempre, mejor. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, Universidad de Prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. La más moderna tecnología en manos de la experiencia y el compromiso con la calidad de servicio sustentan la confianza en el más riguroso diagnóstico. Laboratorio Clínico UTESA, en los recintos de UTESA Dajabón, Mao, Gaspar Hernández, Moca y en las instalaciones del Centro Médico Cibao UTESA, en este último ofreciendo servicio las 24 horas de todos los días del año. Laboratorio Clínico UTESA, su garantía de un diagnóstico preciso, confiable y a tiempo. Juan Rulfo nació en 1917 en México y murió en 1986. Escritor, fotógrafo y guionista de cine, escribió 2 libros que forman parte del acervo cultural de la humanidad. El libro de cuentos El Llano en Llamas, 1953, y la novela Pedro Páramo en 1955. En esos 2 textos narrativos, Rulfo pone de manifiesto toda la realidad y la fantasía propias de la sociedad latinoamericana, con sus problemas sociales, su imaginación desbordante y su mentalidad compleja.
amigos televidentes, llegamos al final de su programa Ciudad Cultural. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Yo creo que hemos hecho en esta semana uno de los mejores programas que hemos hecho desde que hemos empezado a realizar este programa cultural Ciudad Cultural, porque hemos tenido a uno de los grandes maestros de las artes plásticas de Santiago, como es Jacinto Domínguez, pero también hemos hablado un poco sobre literatura femenina y hemos tenido también poemas de una escritora ganadora del Premio Cervantes, como lo es Ida Vitale, ganadora del Premio Cervantes del año 2018. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Les recordamos que tenemos un portal de cultura dominicana que se llama precisamente así, culturadominicana.com, y les recomendamos que se suscriban a nuestro programa Ciudad Cultural en YouTube y a nuestro canal que se llama así mismo Ciudad Cultural. Usted solamente tiene que suscribirse y todas las semanas le llegará nuestro programa a través de su teléfono celular, de su smartphone, de su Smart TV, de su PC, de su tablet, etcétera, etcétera. O sea, suscríbase a su canal cultural de nuestro programa Ciudad Cultural. Muchas gracias por haber estado con nosotros y miren, la semana pasada nosotros les informamos que íbamos a tener 2 entrevistadas, pero tomamos la decisión, la producción del programa tomó la decisión de hacer una serie de programas sobre la literatura femenina. La semana que viene entonces tenemos a la escritora que habíamos anunciado la semana pasada, Sandra Tavares, porque hemos decidido que sea así para que las escritoras tengan un poco más de tiempo de hablar sobre su obra y sobre su literatura y en sentido general de la literatura joven y de la literatura escrita por mujeres. O sea que la semana que viene tenemos a Sandra Tavares para continuar hablando sobre este tipo de literatura. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos la semana que viene a la 1 de la tarde en Radiovisión Educativa, el canal 54 del telecable Claro. La semana que viene, como todos los sábados, a la 1 de la tarde, su programa Ciudad Cultural. Muchas gracias por haber estado con nosotros.